Después de una larga espera, finalmente la secuela del fenómeno que cambió el panorama de las películas animadas y en parte revolucionó el medio, y que es considerada una de las mejores películas de superhéroes, está al alcance de todos. Y no es para nada una invención que muchos de nosotros amamos este peliculón. Exceso de Spider-Verse. Hay varias ideas que se plantean en esta nueva historia que me parecen súper interesantes. Personajes con trasfondos y motivaciones muy bien desarrollados, y conflictos muy bien ejecutados que, de mantenerse así en la segunda parte de esta historia, significarán un enorme desarrollo en el personaje de Miles Morales, convirtiéndose en uno de los mejores personajes del cine de superhéroes con mejor desarrollo a través de sus historias. Y bueno, gente, ya mucha introducción, ahora sí comencemos a hablar de Across the Spider-Verse. Tras 5 años de romperla con Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse vuelve a impresionar a todos con su espectacular animación, que sabemos que este es uno de los puntos fuertes de estas películas. Y al hablar de grandes películas animadas, Spider-Verse desde hace años lleva siendo un referente. Y para esta secuela dijeron, ¿saben qué? Vamos a tirar la casa por la ventana, cabrón. Para cada universo implementaron un estilo de animación diferente, cambiando texturas, paletas de colores para remarcar la alternancia entre ambientes, lo cual disfruté mucho de ver. Un ejemplo en el universo de Gwen, el cual era como un arte en acuarela, y la manera en la que utilizaban el fondo como representación de las emociones de Gwen en momentos claves de su personaje era increíble. También el universo de Spider-Punk, que fue otra de mis sorpresas y de los que más disfruté de apreciar, más que nada porque van mucho con la temática del personaje. Esa utilización y alterancia de distintos como que pedazos de periódicos, revistas, y no solo hablamos del fondo, incluso el mismo diseño del personaje va cambiando constantemente, no se mantiene fijo. Y el chile es un detallazo esto si lo comparamos con la personalidad antisistema, cero orden del personaje, que Dios mío, Kobe Brown fue de las joyitas de la película. Aunque sí, su participación no fue tan grande como la de otros personajes, los momentos que estuvo presente marcó huella, gente. También otro personaje que me pareció muy llamativo por su diseño y que no esperaba que fuera de mis favoritos fue The Spot, o la mancha para los compas, el cual a lo largo de la historia, como aumentaba su nivel de poder, su diseño iba cambiando. Esto debido a que ambos aspectos del personaje van de la mano, es decir, entre más puntitos negros, más poderoso iba a ser. Me fascina cómo Spot inicia siendo una burla de los villanos de Spider-Man, un chiste. Incluso el mismo Miles, aunque tardó por lo escurridizo que llega a ser por sus habilidades, fue atrapado por este. Y en este punto Spot tenía un diseño simple, su piel toda blanca, llena de puntos negros esparcidos por su cuerpo y alejados entre ellos. Y ojo que si tienes vista de águila, o bueno, mínimo no seas miope como yo, se notan en su diseño bocetos hechos con tinta azul, reforzando el significado de que simplemente el personaje está incompleto. Y con este detalle en su diseño, este mensaje queda más claro y nos anuncia un poco indirectamente de lo que pasará con este personaje más adelante. Después de que absorbe un poco más de poder, vemos cómo los puntos de su cuerpo se concentran más entre ellos, obteniendo manchas más grandes que ya no dejan tanto espacio entre ellas, representando que su poder dimensional ha aumentado de nivel. Pero todo se va al carajo cuando utiliza el colisionador de Mountbatten. The Spot se pone rotísimo y no hay duda de ello, y aquí finalmente las manchas se extienden tanto en su cuerpo que apenas quedan rastros de su piel blanca. Y si comparamos este diseño con el inicial, estos restos parecen más bosquejos, tomando ahora el lugar que tenían los bosquejos azules en un principio, solo que ya no representaban la ausencia de poder, sino que el exceso de este. Sin duda, gente, esto es cine, esto es Spider-Verse. Si tenemos que calificar la película en cuestiones de animación, es un 10 de 10 redondo, calificación perfecta, eso no está bajo discusión. Pero algo que sí está a discusión, y puede que a algunos le haya gustado más y a otros menos, es el tema de la historia, la cual, adelanto, a mí me pareció buenísima y deja unos muy buenos mensajes alrededor de ella, y los personajes que la complementan, Dios mío santo. En términos de historia, esta secuela, como les digo, no deja nada que desear. A pesar de ser una parte de una historia dividida en dos, la trama se mantiene consistente, alcanzando a presentar los elementos necesarios para el desenvolvimiento de una buena historia, y los personajes que tenían que brillar en ella sin lugar a duda brillaron. La película aborda temas muy interesantes que son una constante en las historias de Spider-Man, en la vida del personaje. Across the Spider-Verse representa esos temas magníficamente, que hace que esta posiblemente sea una de las mejores
3 historias del arácnido. Primero que nada, el tema del peso de la verdad. En este caso, en Spider-Man, cuando es momento de dejar de estar solo y confiar en otros. Revelarles la verdad, en este caso que es Spider-Man. Una decisión que ya hemos visto que no es tan fácil en la vida de Peter, y ya la hemos visto tratar con ella en varias historias. Pero aquí no es cosa de un Spider-Man, ya que no solo se refleja con Miles, sino que también con Gwen y hasta Peter B. Parker, su mentor. Vemos tanto a Gwen y Miles sufrir por las consecuencias de hacer y no hacer esta revelación. Gwen, quien por fin lo hace, pero termina causando un distanciamiento entre su padre y ella por la forma en la que este primero reaccionó. Literalmente trató de arrestar a su hija, algo que vemos cómo afectó a Gwen porque su padre era la única persona que le quedaba en su universo, la única persona en la que ella podía confiar y sentirse cómoda, mientras que a Miles lo vemos en una cuerda floja en su relación con sus padres por intentar malabarear estos dos lados de su vida. Poco a poco las consecuencias de mantener este gran secreto se van manifestando en su vida. Y ese tema no solo radica en el arco de la revelación de yo soy Spider-Man, sino que también gran parte de la cinta gira en torno a esto. Vemos a personajes en los que Miles confiaba ciegamente y que después de separarse en la primera cinta anhelaba por volverlos a ver, pero al final se llevó una gran decepción al enterarse del secreto que le estaban guardando. Nada más la próxima muerte de su padre como una tragedia necesaria para el bien del multiverso. También el tema de la responsabilidad, que es una constante en la vida del arácnido y básicamente uno de los valores que lo define como personaje. Ya no sabemos la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero en Spider-Verse esto se aborda más allá de lo que representa tener un gran poder como el Spider-Man, sino que lo que representa ser Spider-Man, que es lo que define a un héroe. La película se centra en este aspecto más integral del personaje, aborda con ayuda de todas las Spiders personas los percances a los que este héroe se tiene que enfrentar en su vida, los cuales ya no son vistas como desgracias, sino que se abordan como tragedias necesarias para el bien del multiverso. Todos los Spider-Mans logran entender esto, ya que aceptan que esas tragedias también les permitieron ser quien son hoy en día. Todos lo aceptan, menos Miles, y es aquí donde todo se pone muy bueno. A partir de estos dos temas que presenta la historia, el peso de la verdad y el sentido de la responsabilidad, surge uno mucho más interesante: la creación de tu propia historia. Aquí un nuevo arco para el desarrollo de Miles comienza. Miguel le dice que su existencia es una anomalía, que él nunca debió de ser Spider-Man y el simple hecho de serlo está causando problemas en algún lugar del multiverso. Para este momento, toda esta etapa de aceptación de ser Spider-Man y lo que conlleva, que pasó en la primera película, todo se debió haber derrumbado para él, pero la forma en que confronta esta revelación es magnífica, y es que a pesar de todo decide ser fiel a sus convicciones y lo que cree que es correcto. Miles no deja que esas palabras lo rompan y decide caminar por su propio sendero, escribir su propia historia. Y este es uno de los mensajes más poderosos y los que más me gustaron de la cinta. Miles no puede aceptar esa verdad y se propone a cambiar el destino de su vida. Miles arriesga todo para salvar a su padre. Tal vez es una decisión irresponsable, egoísta o algo impulsiva, pero aquí se presenta un dilema muy interesante. Incluso Miles hace referencia a esto, diciéndole a la sociedad arácnida que creía que nosotros éramos los buenos, algo que pone en jaque a toda la sociedad, y de no ser por Miguel tal vez todo se hubiera desmoronado. Y es que aquí entra el dilema, y es que si Spider-Man es un héroe, debes tratar de salvar a todos los que pueda y si está en sus manos, pero también podría sonar algo lógico dejar morir a unas cuantas por el bien de millones y millones en el multiverso. Esta podría ser también una decisión muy responsable, pero al final termina atentando contra esta moralidad principal, lo que lleva a la pregunta: si somos los héroes, ¿por qué tenemos que dejar morir a algunos? ¿Por qué no salvarlos? Salvar o no aquí conlleva muchos aspectos de por medio. No podemos juzgar las acciones de Miguel como malas porque en realidad tienen un punto, y él ya lo perdió todo por tratar de recuperar parte de su pasado. Él ya sabe qué pedo con eso, ya sabe qué pasa cuando rompes un evento canónico, pero Miles también tiene un punto en querer salvar a su padre y evitar que la mancha haga más daño en su mundo. Miles en este punto de la historia vuelve a realizar un salto de fe, así como en Into the Spider-Verse, sin saber lo que podría pasar más adelante, con miedo de por medio, pero se atrevió a hacer lo imposible, encontró el valor dentro de la nube de miedo y esta vez vuelve a hacer lo mismo. Miles decide atreverse a caminar el sendero de lo incierto, en búsqueda de su propia historia, ya que afirma que nadie le va a decir a él cómo escribir la suya. Miles de nuevo vuelve a enseñarnos que tenemos que seguir nuestro sentido arácnido, y
aunque tengamos miedo, muchas personas digan que es algo imposible de lograr, nadie es dueño de nuestra historia más que nosotros, y nosotros elegimos cómo escribirla. De hecho, en una pequeña escena de la Mary Jane de Peter B. Parker se hace referencia a todo esto cuando Peter le pregunta si es buen padre, a lo que MJ responde que no hay nada escrito sobre cómo serlo, y que a veces tienes que hacer ajustes, cambios a medio tiempo. Por lo dicho anteriormente, fácilmente Miles Morales se me hace uno de los mejores personajes escritos en el cine de superhéroes. Un personaje con valores tan sólidos, arcos de desarrollo tan redondos y mensajes tan poderosos que hacen que nos identifiquemos con él. Miles es un gran personaje. Creo que con estos comentarios sobre Miles describimos varias de las problemáticas presentadas en la cinta, por lo que ahora podemos centrarnos en otros personajes increíbles con los que esta historia cuenta. Para empezar, Gwen Stacy. Me encantó todo este arco centrado en la revelación de su identidad secreta ante su padre, algo que abarcó casi toda la película. Este secreto que la mantenía sola en su mundo, sin su mejor amigo Peter y realmente sin su padre, ya que no podía contarle realmente la verdad. Gwen se sentía sola y cuando por fin reveló quién es realmente, pues ya sabemos cómo le fue. Y luego este círculo se vuelve a repetir con Miles, cuando este se entera de que todo el tiempo Gwen le guardó la información sobre la próxima muerte de su padre. Gwen pierde la confianza de Miles en ese momento y por ende la única persona que le quedaba. Ahora sin su padre y Miles, Gwen realmente estaba sola. Y este arco con el que arrancó la película logra tener por fin un cierre cuando su padre acepta la verdad, acepta a su hija, algo que le levanta los ánimos a Gwen y la motiva a seguir luchando, la motiva a encontrar y ayudar a Miles con su propia sociedad de arañas. Y luego tenemos a Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, el arácnido que realmente perdió todo, el héroe que nació de una tragedia. Miguel es el único en esta película que comprende realmente los riesgos que conlleva romper cánones, porque él lo vivió en carne y hueso. En un deseo por volver a tener una vida feliz, sacrificó el universo de su hija, volvió a tener todo y en un segundo lo perdió. Podemos entender las acciones y decisiones de Miguel en la cinta, y no podemos decir que es una mala persona, que está mal lo que hace, porque él ya vivió todas las consecuencias de romper el canon y él actúa en base a todo esto. Miguel me parece un personaje profundo e interesante para analizar y creo que es de lo mejor que presenta esta nueva historia y sin duda juega un rol fundamental para el desarrollo de Miles, tanto física como mentalmente. Y por último pasemos al villano de esta historia, The Spot. A ver, sí que tiene buena estética, poderes interesantes y amenazantes, pero hasta ahí. No fui tan fan y no lo considero un gran villano pese a lo bien que se habla en redes y discusiones de la película. Eso sí, es una pieza esencial para que Miles crezca como personaje. Presenta las situaciones para que Miles avance como héroe, pero en profundidad como personaje, así como para decir, wow, qué gran villano, pues está bien, ni más ni menos. Personalmente me gustó mucho más Kingpin que The Spot, pero eso no dice que The Spot sea un mal villano. Cumple con lo que debe cumplir, tiene un buen diseño, poderes perrones y es un buen elemento para el desarrollo de Miles. También quiero resaltar lo del bagel, la verdad no lo voy a negar, fue divertido la neta. Y salieron muy buenos memes de cómo gracias a un simple pan se convirtió en una de las amenazas más grandes del multiverso. Y otra cosa que me voló la cabeza y creo que a muchos de nosotros nos mantuvo al borde del asiento con los pelos de punta y no sé qué más, fue con el plot twist que se aventaron al final. Cómo nos vendieron y nos convencieron que Miles estaba en el universo correcto, para que al final resultara que Miles se había equivocado. El universo al que pertenece la araña que lo mordió y el momento en el que se encuentra con su contraparte de ese universo, Dios mío santo. Toda esa escena más la música agregada de fondo te hace sentirte inseguro, extraño, como que muchas cosas no están bien. Más allá de todo lo que está sucediendo, la construcción de la atmósfera, los colores, como digo, el sonido ayudó mucho para crear una tremenda escena como esta. En fin, Across the Spider-Verse es una obra de arte, una de las mejores cintas de superhéroes y de las mejores de Spider-Man. Fácil nivel top 3. Ya veremos qué onda con Beyond the Spider-Verse, pero si se mantiene a la calidad de esta, posiblemente la trilogía de Spider-Verse se vuelva el nuevo referente de cómo construir películas de Spider-Man. Pero bueno, Across the Spider-Verse es un 1000 de 10.
Y hasta aquí terminamos con esta reseña, análisis de Across the Spider-Verse. Personalmente espero que les haya gustado mucho, que hayan disfrutado del video, que pues este es el objetivo, que lo vean, pasen un buen rato, etc. Ya saben que si les gustó me ayudarían mucho dejando un like, un comentario sobre qué les pareció, qué teorías tienen para la segunda parte de esta historia, qué les pareció también la película, lo que quieran comentar, gente. De esta manera me ayudan a que YouTube le tire más paro a este video. En serio se los apreciaría un buen. Sí, me quité la gorra. Y bueno, eso ya ha sido todo. Gracias por ver el video. Y bueno, yo los mecanismos nos despedimos. ¡Chao! Arrivederci.